diría a mis dirigentes, a mis dirigentes políticos, que ya no están dando la persona que tuvo un cargo hace 7 años, 10 años, 20 años, fue muy bueno, menos bueno, más bueno aún todavía. En su momento lo hizo de una manera determinada. Se adaptó a lo que había en ese momento en España. Pero hoy España no es la de estos 40 años. Hoy vivimos otra época diferente. Por lo tanto, lo que yo diría es que los dirigentes se mantengan y si le tienen que dar un consejo a nuestro secretario general, solo den dentro de un despacho donde puedan hablar entre ellos. Pero hacerlo públicamente en prensa y luego, aparte de decir lo que les da la gana en prensa, lo oímos todos los españoles y lo interpretamos según nos conviene o según pensamos lo que quiere decir. Eso nos lleva, ¿a qué nos lleva? A montar el pollo, a montar la pelea. Claro, si queremos pactar con un partido determinado, primero que son novatos en la materia y van perdidos porque quieren pero no saben, o saben pero no pueden, a ver si ya me sé explicar. Pero claro, si nosotros les provocamos encima, le estamos dando pie a lo que actualmente tenemos. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? No tenemos gobierno ni perspectiva de montar un gobierno de España. ¿A quién estamos perjudicando realmente? Al pueblo español. Si nosotros como partido político estamos aquí para intentar que funcione el país, ¿cómo puñeta va a funcionar el país si nosotros no atacamos la política del otro, sino atacamos a la persona? Porque claro, si yo he oído a una persona hablar y decirle, es que el coleta, no voy a dirigir porque si no ya digo quién es, se parece a fulano, y fulano, pues otro político que hubo en su momento. Claro, te están provocando para que el otro te vuelva a sacar la cal y te vuelva a sacar la arena. Entonces, claro, ya no estamos hablando, ya no estamos en política. Estamos en una pelea de persona a persona. Y aquí lo que se debería de intentar es hablar de política, hablar qué le interesa al país, qué se tiene que hacer. Y nosotros no somos muy aptos para hablar de ello. Porque usted mismo nos acaba de decir que lo que interesa es que haya dinero para gastar dinero. Pero yo le pregunto a usted, si se han bajado los sueldos, ¿cómo se va a gastar un hombre de 400 euros? ¿Cómo va a ir a gastar a los bares y va a ir a gastar a las tiendas? Si hemos consentido que bajan los sueldos, si el pueblo no tiene dinero para gastar, no tiene dinero, el pueblo no puede funcionar. Esto es una pescadilla que se puede dar. Porque la persona de dinero, de mucho dinero, se va a gastar dinero a unos sitios determinados. Pero el pueblo llano es el que mueve las empresas pequeñas, es el que mueve la panadería, el que mueve en sí la pequeña y mediana empresa, el pueblo trabajador. Pero si al pueblo trabajador le quitamos el dinero, paralizamos el país. Y de eso nosotros a Rajoy no se lo echamos en cara. Él dice todos los días 2 millones más de puestos de trabajo, pero ¿con qué jornada están ganando los 2 millones? A 400 euros y nosotros callados. Tengo 1 millón de más de gente trabajando, pero puñeta, saquémosle que tenemos, o tienen ustedes los medios para exigir. Usted tiene 1 millón más trabajando a 400 euros, otro a 300, otro a 500, otro a 200. Y si ponemos otra vez a la herencia histórica, que la está explotando ellos, 4 o 5 la herencia histórica, yo le pregunto a usted, que sabe usted más que yo, ¿cuánto debíamos el país España cuando dejamos el gobierno? ¿Y cuánto debemos ahora? Porque yo creo que debemos el doble o el triple de lo que debíamos. Hostia, ¿dónde está la herencia histórica? Si las arcas de la seguridad social tenían 70.000 millones y tenemos 40, nos han robado 30. ¿Dónde está la herencia histórica? ¿De qué herencia histórica hablaban ellos? Y nosotros somos mudos, que no tenemos lengua. Eso es lo que a mí me calienta y me enciende la sangre. No sé si me he explicado o no me he explicado. Por lo menos yo he dicho lo que yo pensaba decir. ¿Queda algún compañero o alguna compañera que quiera hacer uso de la palabra? Venga, brevemente, por favor, compañeros. Santiago, luego Pepe y luego Juan. Llegué nada más a agradecer ese último tiempo, como los varones que hacían ruido, sacan
si sigue así, mejor. Porque para mí todavía no he perdido la esperanza. Creo que lo político está haciendo política. Y al final podemos hacer eso. Tengo la confianza en la certeza no va a haber eso. Que los varones se callen, dejan los negociadores negociar como pueden. Gracias, Santiago. Puede que es una situación equívoca, una transparente que Muchas gracias. Muy bien. Quiero decir que el tema que has planteado, yo creo que está muy bien planteado. Nosotros estamos intentando que haya política de gasto, porque si lo gaste, ¿quién lo tiene? Por eso pensamos que quien puede gastar son los alemanes. Nosotros no podemos gastar más. Pero si nos repartiéramos el esfuerzo, ellos tuvieran un poco de inflación porque ganaran más y nosotros ahorráramos un poquito, estaríamos repartiéndonos, sufriendo nosotros la mitad y ellos encima viviendo mejor, pero no es la política que hay. Eso es lo que estamos pidiendo. Y lo que estamos pidiendo, por otra parte, y sí lo hemos puesto en primer lugar, es que haya empleo mejor, con más calidad que haya ahora. Para eso estamos planteando también la reforma laboral, para que el empleo pueda ser de mayor calidad. Y para eso hemos acordado reducir los tipos de contrato que hay hasta ahora y para eso hemos planteado también el modelo austriaco, que hace referencia a tipos de despido, la seguridad social, etc. Todas estas cosas. O sea que sí que hemos planteado eso en primer lugar. Nosotros hemos planteado en primer lugar las políticas sociales y el rescate de las personas y para todo eso el crecimiento económico para poderlo pagar. ¿Cuánto debíamos y cuánto debíamos? Pues eso debíamos alrededor de 300.000 millones de euros menos de los que debemos ahora. 4 años hemos llegado prácticamente al 100% del PIB. Empezamos la crisis con el 36% del PIB que debíamos y ahora debemos el 99% y el 100%. Se han endeudado en 300.000 millones más y encima no han cumplido los compromisos de déficit. Esto es lo que hay. Y además pues han gastado la mitad de los ahorros del Fondo de la Seguridad Social. Por otra parte, están para eso, para que cuando las cosas van mal, eches mano de los ahorros, para que no tengas que bajar pensiones y la gente no sufra y sea posible que mantenga un poco el poder adquisitivo en situaciones complejas como esta. Los ahorros de la Seguridad Social no son para tenerlos ahorrados para toda la vida, son para gastarlos cuando hacen falta para que la gente no sufra. Y eso nosotros no lo hemos hecho bien. Podríamos haber hecho lo mismo que han hecho ellos y no haber tenido que congelar. Y otra cuestión, pues yo creo que estoy muy de acuerdo con la confianza que manifiestan y también estoy muy de acuerdo que muchas veces las mayores dificultades las producimos nosotros con nuestras propias declaraciones, pero afortunadamente, pues eso poco a poco el partido como va digiriendo, se va diluyendo, los que no tienen que hablar no hablan, son menos prudentes y apoyamos todos al secretario general, que es lo que hace falta para triunfar. Y si se equivoca, pues ya le pediremos cuentas después. De momento, apoyar a fondo y a procurar beneficiar a los ciudadanos con nuestra actuación. Pero quiero decir que eso es lo que hemos hecho todos ahora, porque lo que hemos hecho ha sido, una vez que nos han preguntado qué nos parecía el acuerdo nos parecía bien o mal, pero en todo caso hemos intentado expresar nuestra opinión como una forma también
de apoyar la negociación y al secretario general. Y eso yo creo que hemos quedado muy bien y hemos tenido ocasión de apoyar. Y ahora, pues con ese apoyo, yo creo que él intentará negociar lo mejor posible para los ciudadanos y de rebote para el partido también, ¿no? Que es donde hay que estar. Bueno, gracias.